iniciamos estas crónicas genéticas con el genetista animal, probablemente el más conocido, bueno, sin duda el más conocido dentro del mundo de habla hispana y uno de los más conocidos del mundo, que es Daniel Gianola. Daniel Gianola, bienvenido a nuestro plato. Muchas gracias, Agustín. Encantado de estar nuevamente en Valencia. Yo quiero recordar que antes de conocerte, yo estaba trabajando en Abro en mediados de los años 80, en Edimburgo, lo que era antecedente de lo que ahora es uno de los antecedentes de lo que ahora es Roslin, y me preguntaba la gente, ¿conoces a Daniel Gianola? Y yo me preguntaba, bueno, ¿para qué querrán que conozca a un italiano? Quiero decir que no sabía exactamente, vamos, en aquella época estaba iniciando mi carrera también y no sabía muy bien no sabía que hablabas castellano y que podías perfectamente comunicarte conmigo, no con mis 15 palabras de inglés pronunciadas en el orden incorrecto, sino en un lenguaje mucho más fluido. Y quería empezar por aquí, porque Gianola es un nombre italiano. Correcto, exactamente. Entonces quiero decir que nos puedes contar, tú eres de origen italiano en realidad, bueno, en Uruguay no hay nadie que sea de origen sudamericano realmente nativo, ¿no? A los indios los exterminamos en 1825. ¿Nos cuentas sobre tu origen? ¿Cómo no? Bueno, yo tengo raíces italianas, canarias y vascas, porque mi nombre completo es Daniel Gianola Barbería Acostailara Betancor. Estoy utilizando los nombres paternos y maternos cada uno de mis dos padres. Pero claro, el apellido es italiano. Mi bisabuelo emigró en 1876. Él provenía de una aldea prealpina que se llama Premana, que queda cerca de Como. Y bien, se fue para Argentina, y un amigo que ya había emigrado le dijo, vente para Uruguay, que es un país formidable. Estamos hablando de fines del siglo XIX, y se fue, hizo raíces en Uruguay. Bueno, él empezó, era carpintero y zapatero, y después mi abuelo nació en Uruguay, fue maestro rural y fue el primer rematador de ganado de Uruguay. O sea que tienes origen de alguna forma también con la ganadería, porque muchas veces uno se pregunta por qué razón uno hace la carrera de ingeniero agrónomo. Quiero decir, ¿qué es lo que te llamó a meterte en la ingeniería agronómica? Esa es la razón. La razón principal es que yo estuve expuesto al sector agropecuario, fundamentalmente a través de mi abuelo, pero tuve la fortuna de tener una familia diversa con intereses múltiples. Por ejemplo, mi padre era ingeniero, era un excelente jazzista, ha compuesto música, inclusive dirigió una orquesta de jazz en Boston cuando estudiaba en el Tecnológico de Massachusetts. Y mamá fue directora de programas de radio y televisión, y tengo dos tías hoy fallecidas que eran escritoras y productoras de radio y televisión. Eso implica que uno, en realidad, la vocación debería, vamos, no sé, la agronomía no sé si llama tanto como dirigir una orquesta de jazz. A mí me dicen, bueno, ¿qué te gusta más? ¿Dirigir una orquesta de jazz o dedicarte a ser ingeniero agrónomo? Y casi prefiero estar con las tías escritoras o con la mamá en televisión, no sé, o con... Pero la influencia, yo estuve expuesto a través de mi abuelo, de mi padre, al sector agropecuario, y pasaba todos mis veranos en una ciudad de Montevideo, de Uruguay, que se llama Melo, en el noreste, que es un centro ganadero por excelencia. Y bueno, y como la agropecuaria siempre fue una actividad económica de primer orden en el Uruguay, era prácticamente improbable que no hiciera otra cosa que quedarme a la agronomía. Pero hoy retrospectivamente me pregunto si fue una decisión vocacional o fue una decisión simplemente determinada por las circunstancias en las que nos puso la vida, como creo que nos ocurre con todos. Sí, bueno, sí, hay que vivir, y uno se piensa que entre lo que le gusta también y lo que tiene que hacer luego para vivir. Pero, bueno, yo conocí a tu papá y a tu mamá, la verdad me llevaba muy bien con ambos, quiero decir, me parecían gente, además, conversadora, gente con la que se podía hablar y con la que se podía... Y en ese sentido, bueno, yo creo que dentro de un campo, el de la agronomía, en el que no necesariamente la gente esté interesada por otras cosas, pues tú también eres una persona interesada por el diseño y por la arquitectura y por los libros, en fin, quiero decir que... Y la buena comida, y también, la buena bebida. quiero decir que es una persona con la que se puede hablar, y en ese sentido yo creo que también probablemente la influencia de la educación pues haya contribuido, ¿no? Porque, bueno, Uruguay en su momento, dices en 1888 o 90 y tal, bueno, Uruguay siempre ha sido conocida como la Suiza de América, con un sistema educativo laico y
y realmente progresista, ¿no? Sin bancos. No, efectivamente, no, es un país que fue un país de avanzada y lo sigue siendo. Por ejemplo, la semana pasada se acaba de aprobar el matrimonio homosexual, que yo creo que es un avance muy importante en materia de libertades civiles en el país, pero fue, creo que, el primer país de América Latina donde hubo divorcio, que fue en 1910 y donde las mujeres votaron antes que en otros, un Estado además en el cual la separación entre la Iglesia y el Estado ha sido clarísima siempre y lo sigue siendo, pero hemos tenido nuestras etapas oscuras también. Bueno, pero por ejemplo, eso es una cosa que me llama la atención. Si realmente la educación tú estás satisfecho, ¿qué te mueve a irte a Estados Unidos y sobre todo a irte para no regresar nunca más? Bien, la decisión de irme a Estados Unidos, la respuesta es relativamente fácil. En Uruguay, cuando yo tenía 20 años, el objetivo era adquirir la patente de corso, que es el título profesional, y después te conviertes en un ingeniero agrónomo y te diferencias de otros de acuerdo a las posibilidades y empleos que tengas. Pero en ese momento la Universidad de Uruguay había comenzado a enviar docentes al exterior a hacer cursos de máster y doctorado que no existían. En América Latina eran desconocidos. Los profesores catedráticos eran profesionales y no tenían formación científica. Y en particular estuve expuesto a un profesor que había ido a estudiar a Estados Unidos con el profesor Lash en Iowa State, que fue uno de los pioneros de la genética animal moderna, y era un extraordinario docente. Y a mí ese curso me encantó, que fue el curso de Mejora Genética Animal, que además contenía elementos cuantitativos y de estadística que a mí me gustaba mucho eso. Por otro lado, Uruguay, siendo un país pequeño, siempre miramos para afuera. Y un país de cultura europea, de visión europeísta, pero papá, que había estudiado en Estados Unidos, como te comentaba, en Massachusetts, en la época de la guerra, era un enorme admirador de Estados Unidos. Entonces, cuando yo tomé la decisión de ir a estudiar al exterior para diferenciarme, para aprender cosas que veíamos que los profesores que volvían del exterior manejaban, la mayor parte de mis colegas y de mis profesores me decían, pero Daniel, Uruguay es un país pastoril, tú tienes que ir a estudiar a Nueva Zelanda o Australia. Bueno, y papá un día me dijo algo que creo que fue muy influyente, me comentó, bueno, pero hay que mirar el futuro. El futuro está en Estados Unidos y está en Japón. Esa fue la predicción de él. Creo que no fue tan errada, porque en esos años salió el libro de Servan Schreiber, El desafío americano, en los cuales Estados Unidos aparecía como un modelo completamente diferente. Entonces me interné a la aventura de Estados Unidos, llegué con 23 años y medio, recién graduado de ingeniero agrónomo. Bueno, esa es una edad en la cual uno toma decisiones muy importantes, conocer posiblemente una persona con la cual va a compartir los años de mi vida. Me casé con una americana y eso ya selló definitivamente mi estadía en Estados Unidos. Porque al principio me imagino que te irías con la idea de volver. Sí. Inclusive fui sin la idea de hacer un doctorado, fui a hacer un máster. Y el objetivo mío era regresar a Uruguay y trabajar tal vez en algún organismo público encargado del desarrollo del sector lechero y posiblemente colaborar con mi abuelo en la finca que teníamos y que la familia todavía sigue teniendo, que ahora es propiedad de mi hermana. Porque no has roto realmente los links con Uruguay. ¿Vos te sentís uruguayo todavía? Absolutamente, absolutamente. Yo me he ciudadanizado a Estados Unidos porque es un país al cual le debo muchísimas cosas, en el cual he podido desarrollarme como persona y como profesional, pero nunca he dejado de ser uruguayo. Es una cosa que para mí es inseparable. Sí, a mí me llama la atención que en Estados Unidos empiezas a trabajar, pero no empiezas a trabajar en genética, empiezas a trabajar al Banco Mundial, ¿no? Con nada que tenga que ver con... Sí, fue absolutamente fortuito, en el sentido que yo pasé un año en la Universidad de Cornell, trabajando con un profesor muy famoso, el profesor Henderson, y un día leo en el diario de la universidad que había unos representantes del Banco Mundial entrevistando a jóvenes para incorporarlos al banco. Bueno, yo no era insensible con respecto a temas de desarrollo agropecuario, inclusive mi tesis de graduación en Uruguay estuvo relacionada al desarrollo de una colonia de producción, un trabajo en equipo que hicimos muy importante. Y bueno, fui a esa reunión, presentaron, hablé con uno de estos representantes del banco y me dijo, bueno, tú cuando termines el doctorado, ponte en contacto con nosotros, que creo que tienes un perfil que nos interesa. Bueno, me postulé
como profesional joven y tuve la suerte, creo que fuimos 85 elegidos entre 8.500 algo así que presentaron. Y lo curioso del caso es que eran todos economistas y de administración de empresas y yo era doctorado en genética animal y me preguntaban qué hacían, es eso de la genética animal. Pero empecé, el banco lo primero que me hizo hacer fue trabajar en un proyecto de crecimiento de población humana en Jamaica. Y me encargó el análisis demográfico, porque el banco lo que trata de hacer es que la gente especializada se convierta en generalista. Entonces al principio te rotaban por diferentes partes del banco. Bueno, me tocó el análisis demográfico en un proyecto en Jamaica, que estuve estimando, por ejemplo, cuántas inyecciones de Depo-Provera más lactancia maternal, prolongar la lactancia para disminuir para elongar la amenorrea posparto, para reducir la natalidad, se precisan y cuántas clínicas maternales, patatín, patatero. Bueno, estuve involucrado en ese proyecto. Después pasé a trabajar con el consejero en investigación agropecuaria del Banco Mundial, que en ese momento el Banco Mundial había financiado 4 proyectos de desarrollo de sistemas de investigación agropecuaria, uno de los cuales fue el INIA, de España. Era España, Indonesia, Malasia y ahora no recuerdo, y Embrapa, de Brasil. Entonces estuve trabajando en eso. Y después pasé como especialista en producción animal en África del Este. Parece bastante entretenido. Quiero decir, ¿qué te hizo que en un momento determinado dijeras, no, yo quiero volver de nuevo a trabajar bueno, quiero decir, la vida es muy diferente, la que estás contando, de la vida de un profesor universitario que da sus clases y tiene que trabajar en temas de tipo teórico? Daba la impresión de que el cambio es radical. El tema es que yo volvía de mi oficina del Banco Mundial en Washington a mi casa y me ponía a leer desesperadamente el libro de modelos lineales de Searle y trabajos de estadística, y verdaderamente notaba que mi verdadera vocación era en el ámbito académico. Y bueno, pienso si las circunstancias no se hubieran dado como se dieron, yo posiblemente seguiría en el Banco Mundial, porque era un trabajo atractivo, era muy interesante. Nunca había estado expuesto a enfoques interdisciplinarios. Por ejemplo, en la misión de Jamaica que te comento, había un especialista en nutrición infantil, un arquitecto, un especialista en finanzas, un especialista en salud pública. En Botsuana, en el Zaire, que trabajé, también había especialistas en gobierno, en administración pública. Estuve expuesto a experiencias que no hubiera tenido si hubiera siempre sido una... No, por eso digo que parece bastante atractivo. Pero fue vocacional, no tenía ninguna duda que quería ser un académico. Y en 1978 me hicieron una oferta de catedrático en la Universidad de Illinois, en Champaign-Urbana, y no lo dudé, para mí un doble desafío. Por un lado, si tiene una oferta de catedrático no se empieza normalmente siendo... En Estados Unidos la figura del catedrático no existe. Tenemos 3 niveles: el profesor asistente, el profesor asociado y el profesor titular. El profesor titular, que acá el profesor titular no es el catedrático, me refería al catedrático en sentido genérico. Yo hoy en día sería el equivalente a catedrático en España, pero no, comencé como profesor asistente. Bueno, una cuestión un poquito volviendo atrás, porque has comentado que te impresionó Henderson como profesor, y es que sobre Henderson... Claro, quien no ha leído nuestro campo a Henderson, pero he oído que realmente las opiniones más diversas, desde la admiración más rendida, por ejemplo la de Larry Schaffer, o bueno, gente que lo discutía como profesor o personalmente. Realmente los trabajos de Henderson, hay algunos trabajos muy oscuros, el de la famosa L'X, que la L uno nunca sabe para el efecto de la selección qué quiere decir, y cosas de estas. ¿Qué opinión tienes sobre Henderson como profesor? ¿Te gustó como profesor? Hay varios ángulos en los cuales puedo responder a tu pregunta. En primer lugar, como docente era espantoso, era absolutamente incomprensible. Era una persona que hablaba 50 minutos, pero se dedicaba 40 minutos a contar anécdotas de su época estudiantil, y siempre, como en las películas estadounidenses, estaba con una taza de café en la mano, en primera fila, y había que sentarse a partir de la segunda fila, pero el café volaba por todos lados. O sea, no era un buen docente, pero en cambio era un profesor extraordinario, pues era siempre muy interesante lo que decía, y los 10 minutos en que se dedicaba a mandar el mensaje era un mensaje críptico, pero que sugería que había un contenido. Después había que ir a estudiar mucho. Eso
Como docente muy malo, como persona que estimulaba a estudiar, estupendo. Como científico, excelente, pero con un campo autodelimitado muy específico. Tuviste que los trabajos de Henderson, que miran las referencias, en general se cita a sí mismo, y tenía intereses muy limitados. Los intereses científicos de Henderson existían sí y solo sí lo que tú estabas haciendo se relacionaba a lo que él había hecho o que pensaba hacer. Bueno, sí puede ser útil una persona así también. Y no hay duda, yo creo que indiscutiblemente fue el mejor animal que ha tenido más impacto en las industrias animales. Esa es mi perspectiva. Vamos a pasar, si te parece, no hablo de tus primeros trabajos con ratas, porque me imagino que fueron circunstanciales, ¿no? Por la tesis doctoral. Es mejor olvidarse. Sí, quiero decir. Pero ya pasando a tus trabajos, a tus primeros trabajos, empiezas trabajando con caracteres dicotómicos. Claro, a mí me llama la atención que te pusieras a trabajar con caracteres. Los caracteres dicotómicos en realidad se venían estudiando por lo menos desde Wright, ¿no? Y los caracteres umbral ya están en el Falconer y cosas estas. ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Cuál fue la causa por la cual te metiste en un campo de estos que además son caracteres particularmente desagradecidos? Yo he trabajado muy poco con ellos. Pero claro, cuando la información que tienes es 1 o 0, es decir, la cantidad de información que te da el dato es tan pequeña que luego no tiene más que problemas, porque luego te caen todos los unos en verano y no tienes ceros allí, y la variabilidad depende de la incidencia, y son caracteres además particularmente desagradables. O sea, ¿qué es lo que nada más empezar, qué es lo que te movió nada más empezar a trabajar, meterte en este campo? Creo que nuevamente es un acto fortuito. Cuando yo fui a trabajar a la Universidad de Illinois, desarrollé un curso que se llamaba Genética Estadística de Planes de Mejora. Entonces digo, ¿qué puedo enseñar que no se ha enseñado en otros lugares? Entonces dije, estaba el capítulo del libro de Falconer, el de caracteres umbrales, que yo había hecho 2 cursos de genética cuantitativa y nadie enseñaba los caracteres umbrales, tal vez por la razón que tú mencionas. Y entonces digo, no voy a enseñar caracteres umbrales. Entonces empecé a meterme en el área y a estudiar y vi que había algunas dificultades y que había muchos caracteres que se medían de forma discreta, sí o no, presencia, ausencia o categorías ordenadas, y que no había un tratamiento similar al que le dábamos a las características continuas. Por ejemplo, para las características continuas tenemos la solución que era el BLUP. Bueno, y eso fue lo que a mí me llevó a explorar, primero tratar de enseñar algo diferente y después ver qué podíamos hacer. Pero este fue, digamos, tu primer contacto también con el bayesianismo, porque claro, en los caracteres umbrales nadie sabe qué hacer con los efectos aleatorios. Quiero decir que, y me llama también la atención lo de la aproximación bayesiana, esencialmente porque no era evidente. Quiero decir, yo siempre he sido un convencido de que si realmente el bayesianismo se hubiera venido enseñando en las escuelas de agronomía o la estadística habitual como una alternativa más, obviamente yo creo que los mejoradores animales somos candidatos obvios al bayesianismo porque tenemos información a priori en la materia de parentesco y además de la buena, no de esta que hay que inventarse llamándole objetiva para que parezca que efectivamente lo es, ¿no? Sino que tenemos buena información y además estamos preocupados por la estimación de la realización de un efecto aleatorio, que es algo que realmente, bueno, un estadístico tradicional no está ocupado. Un estadístico tradicional lo que quiere es ver qué es lo que ocurre cuando se repite muchas veces el experimento. Pero lo cierto es que como había desaparecido de la enseñanza el bayesianismo, llama la atención que de repente hay alguien que diga, hombre, pues mira, a lo mejor voy a encontrar solución a mis problemas metiéndome en este área. Y tengo curiosidad porque nos cuentes cómo en un mundo en donde estaba ausente completamente el bayesianismo, o casi ausente, quiero decir, te introdujiste y llegaste realmente a utilizarlo y a desarrollarlo tanto como... Sí, por cierto, no fue porque tuve una epifania, como se dice, que digo, bueno, el bayesianismo es la solución universal del problema. Fue indirecto, ocurre justamente trabajando con características discretas y tratando de ver cómo podía incorporar los efectos aleatorios en los modelos. Me encontré con un trabajo de nuestro amigo alemán, Leo Denfle, en el cual presentaba una interpretación bayesiana del BLUP. Entonces yo me inspiré en ese trabajo y lo adapté o incorporé al contexto de variables discretas. Y trabajando con mi colega Jean-Louis Foulet del INRA, de Julián Rosas,
hicimos una cosa muy similar a lo que se hacía con el Bloop, que era maximizar aquella famosa distribución conjunta, pero ahora mirando la perspectiva bayesiana, y encontramos una solución que durante algunos años fue efectiva, fue usada. Pero perdona, quiero decir, tú me quieres decir que simplemente, bueno, Levenfe publicó un trabajo en donde daba una interpretación bayesiana del Bloop. Antes sí creo que Roningen había publicado también otro trabajo con interpretación bayesiana. Efectivamente, en el 77 creo que fue Denflo, 76 y hacia el 70 o 71 por ahí Roningen. Antes incluso, pero claro, tú lees los artículos y dices, bueno, sí, es una interpretación bayesiana, pero claro, la forma, o sea, el cambio de paradigma es tan tremendo que incluso mucha gente que está aplicando ahora la selección genómica no sabe muy bien lo que está haciendo porque no se ha logrado acostumbrar al cambio de paradigma. Llama la atención que sea simplemente porque hayas leído un artículo. Esa fue lo que me indujo a considerar el bayesianismo. Entonces, la contribución mía fue muy sencilla, fue utilizar el mismo procedimiento, pero en vez de utilizar una verosimilitud normal, utilicé una verosimilitud como estéreo binomial o multinomial. Y después hice los mismos cálculos y bueno, me llegó a un sistema que no era explícito, pero que se parecía mucho al Bloop. Pero claro, después por eso se le pregunta, bueno, ¿qué quiere decir esto de una distribución posterior? ¿Qué significa probabilísticamente? ¿Cómo difiere de lo que hacemos y lo que interpretamos de la perspectiva clásica? Y me empecé a internar en problemitas similares del campo nuestro, pero de la perspectiva bayesiana, y vi que se podían resolver todos. Cuando regreso de mi sabático en Francia en 1982, yo ya tenía en mente escribir el trabajo con mi estudiante Rohan Fernando, que estaba terminado en 1984, pero demoró 2 años en ser publicado, en el cual hicimos una presentación, digamos, militante del bayesianismo y ofrecimos soluciones a muchos problemas que no habían sido abordados o a problemas que habían sido abordados, pero presentábamos su interpretación bayesiana. Y el resto fue inevitable. Sí, no, ya, bueno, yo me acuerdo, en aquella época yo te conocí en el año 1990, me parece recordar que diste un curso en el INEA en Madrid. No sé si fue entonces o cuando te invitó, cuando nos conocimos en Murcia con los simposios estos de porcino que habían, pero yo recuerdo que en aquella época, en el año 90, tú siempre terminabas las presentaciones con una enorme cantidad de integrales y decías, y un día habrá en el que todo esto se podrá resolver de forma computacional. Y en aquella época aquello me parecía, decir, bueno, sí, algún día, pero si hoy en día no se puede resolver 20 integrales múltiples por métodos aproximados, ¿cómo se va a poder resolver 1.000.000 de integrales? Y luego resulta que sí, que apareció MCMC y bueno, fue el descubrimiento, pero claro, tú fuiste el introductor de MCMC también dentro del campo de la genética animal. El grupo que lo utilizó en 1991. Efectivamente, o sea, quiere decir que realmente la impresión que teníamos de ti en aquella época era que eras un teórico, que luego decías, bueno, y esto queda aquí, y algún día habrá que, pero luego resulta que te preocupaste de que esa teoría pudiera llevarse a la práctica. Tengo curiosidad también por cómo contactaste con el mundo de MCMC, que es un mundo de cálculo numérico. Al fin y al cabo, aunque la gente va diciendo por ahí que estima las cosas por Gibbs sampling, es como decir que estima el valor genético por Gauss-Seidel o algo así, o sea, no tiene ningún sentido, es un método numérico. ¿Cómo tomaste contacto con él y lo introdujiste dentro de nuestro campo? Fue una conversación que tuve con el profesor Arnold Zellner en la Universidad de Chicago. Hace muchos años, no recuerdo exactamente cuándo, tal vez fue en 1988, me invitaron a la Universidad de Chicago, al Departamento de Biología Teórica, a dar un seminario, Russell Lande. Y había un señor que había sido profesor de estadística en Wisconsin y que era profesor de econometría en la Escuela de Empresas de la Universidad de Chicago, que se llamaba Arnold Zellner, y él había leído el trabajo mío con Fernando y le había gustado mucho. Un señor estadístico econometrista que había leído el Journal of Animal Science, no es poca cosa. Y se puso en contacto con Lande para ver si podía conversar conmigo. Bueno, qué honor. Entonces fui a la oficina de Zellner y empezamos a conversar. Y justamente surgió el tema de la marginalización, que es de resolver de estos integrales. Yo siempre fui optimista, entonces con lo que tú escuchaste, si algún día se resolverán, es un subproducto de mi optimismo natural. Pero le comenté el problema a Zellner y dice, bueno, ese problema se resuelve muy sencillamente. ¿Y cómo lo resolvemos? Haciendo integración
estocástica, extrayendo muestras de la distribución posterior. Pero ¿y cómo se puede extraer muestras de una distribución que uno no conoce? Pues la distribución posterior realmente no se conoce. Bueno, hay métodos que usamos en econometría que se llaman muestreo por importancia, y empecé a leer y bueno, después de leer un trabajo y otro me topo con el deep sampling, que es un caso, un algoritmo particular de MCMC. Y bueno, como estábamos gastando modelos lineales que se prestaban muy bien para el deep sampling, ahí marchamos y bueno, adelante. Vamos, no, la verdad es que vamos, es una historia con final feliz, pero también llama la atención que seas tú el introductor de ambas técnicas. Hay una pregunta que te quiero hacer un poco particular. En esta universidad, tú fuiste nombrado doctor honoris causa, fuimos pioneros, porque luego has sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Aarhus, ¿no?, en Dinamarca, por Göttingen, en Alemania, por la Universidad Nacional de Montevideo, por la Universidad de Iowa, también, no sé si me dejo alguno. Tuve dos, una de la Facultad de Agronomía y otro de la universidad en su totalidad, pero son dos doctorados separados. Bueno, entonces nosotros creo que empezamos a reconocerte, luego tuviste el premio Humboldt, en fin, has tenido una serie de reconocimientos. Yo creo que nosotros iniciamos la serie, de lo cual estoy muy contento, y en aquel momento yo había estado trabajando en Abro con Robin Thompson durante unos años. Robin había venido a Valencia durante varios años y nosotros allí, y la verdad es que pensé que erais los dos representantes de las dos grandes escuelas, y era interesante haceros doctores honoris causa a la vez. A ti te dedicamos una plaza aquí en nuestra universidad, a Robin una calle. A mí me hubiera gustado poner dos calles que se cruzaran en la Plaza de la Verosimilitud, pero bueno, realmente no me lo permitieron. Pero, claro, cuando uno ve las ventajas del bayesianismo y de deep sampling, que realmente tiene incluso más ventajas porque, bueno, hemos dejado sin trabajo un conjunto de teóricos, ya no hay gente que tenga que ir estimando modas a posteriori, ni nada parecido, ni haciendo jacobianos ni cosas de estas, porque ya lo podemos resolver de una forma mucho más cómoda, ¿no? Sin embargo, sí que es cierto que el mundo de la mejora genética animal, salvo en la parte genómica, que se han encontrado con algo que no pueden resolver y han utilizado tecnología bayesiana, el mundo tradicional sigue dependiendo de REML y BLUP, quiero decir, y bueno, yo hablando con Robin le preguntaba ¿por qué no te pasas al bayesianismo? Porque me parece, da la impresión de que sea un salto inmediato. Me dice, bueno, a mí me gusta trabajar con contrastes y cosas así, en fin. Yo quería hacerte una pregunta que es, vamos a ver, ¿por qué crees que, habida cuenta que la tecnología bayesiana funciona bien, están resueltos los problemas numéricos, no ha sustituido en nuestro campo directamente ya a la tecnología que en este momento se sigue aplicando de BLUP y de REML? No me estoy refiriendo a lo que hablaremos después de la parte no paramétrica o la parte que se utiliza en selección genómica. Y de paso, introduzco otra pregunta, y es el que poca gente sabe que tienes un trabajo con Robin Thompson, quiero decir. Entonces, bueno, me gustaría que me contaras las dos cosas. Quiero decir, ¿por qué realmente crees que en este momento pervive una tecnología que aparentemente es inferior? Yo, con máxima verosimilitud, suelo comentar que las propiedades son asintóticas y que, claro, cuando n tiende a infinito, pues el error estándar no le suele preocupar mucho a uno. Quiero decir, parece que sea superior esta tecnología, pervive. Y la segunda cuestión, ¿cómo es que tenéis un trabajo en común? Con respecto a la primera pregunta, creo que la respuesta es simple, que en general para el tipo de problemas que abordábamos antes de la información genómica, como tú muy bien lo dijiste, y para el tamaño de muestras que manejamos, las diferencias entre los resultados del análisis bayesiano y el análisis clásico, bajo supuestos gaussianos, son muy pequeñas. Y claramente ya existía una maquinaria de cálculo que se había generado durante 30 años, que no tenía sentido sustituirla desde el punto de vista práctico por un algoritmo iterativo complicado que nunca sabe cuándo converge y cómo converge. De manera que la práctica, la decisión fue empírica, y por eso es que se sigue haciendo, por lo menos los países que trabajan con genealogías exclusivamente, siguen haciendo el BLUP con los REML. Además hay programas sumamente potentes para hacerlo. O sea, yo creo que fue una decisión puramente empírica. Por cierto, también existe otro tema que persiste, que no te olvides que la generación, a pesar que el bayesianismo es frecuente, tú te encuentras prácticamente todo lo que está haciendo
en genética inferencial hoy en día está basado en métodos bayesianos, pero la estadística introductoria se sigue enseñando de manera clásica y hay muy pocas universidades que tengan estadística 1 enseñada desde la perspectiva bayesiana. Entonces hay todavía mucho condicionamiento de ese tipo histórico, por así decirlo. Bueno, puedo entenderlo, aunque te digo también que yo creo que para problemas muy simples, yo tengo la opinión de que para problemas muy simples, comparación de medias, típicamente la gente encuentra que hay una diferencia de 2 entre A y B y tiene derecho a una estrella. Y va con esto toda la discusión del artículo sobre el 2 y la estrella y no se paran a ver si el intervalo de confianza va de 0,1 a 3,9. Entonces, bueno, meter, por ejemplo, temas como la probabilidad de relevancia, la probabilidad de, no sé, el valor garantizado con una probabilidad de... trabajar con probabilidades creo que es un cambio conceptual tan grande que tienes un premio muy gordo por hacerlo. Y en Valencia hay un equipo muy fuerte, que es el de Bernardo, y en la Facultad de Matemáticas sí que se explica la estadística bayesiana. Sí, por favor, sí. Me quedó algo que quería agregar. Yo creo otro elemento interpretativo de por qué las cosas siguen haciendo como se hacían antes, es que no te olvides que el campo nuestro es un campo en el cual predomina la mentalidad de la aplicación. Tengo que hacer algo porque tengo que hacerlo y porque mañana hay que sacar la evaluación de los toros y en 3 meses hay que indexar nuevamente las ovejas. Y con honrosísimas excepciones, el campo nuestro no se caracteriza por el examen intelectual profundo de los problemas. La idea es desarrollar una tecnología que se aplique. Bueno, a mí esa segunda perspectiva no me satisface, no me gratifica. Entonces, cuando comencé a ver que el bayesianismo tenía cosas para ofrecer, aparte de una distribución posterior que no se podía resolver analíticamente, me llevó a hacer otro tipo de preguntas de carácter más fundamental. Pero a la mayor parte de nuestros colegas, creo que estarás de acuerdo, no le interesan esas preguntas. Ya, bueno, de acuerdo. Entonces tú dices que te interesan y sin embargo ahora, después de habernos convencido a todos que teníamos que ser bayesianos, nos dices que para predecir lo mejor es utilizar todo vale, no hace falta utilizar sistemas paramétricos porque total no podemos ver bien la realidad y que ahora se trata simplemente de predecir y que vamos a utilizar maquinarias que nos ayuden a predecir. Bueno, eso significa un empobrecimiento intelectual notorio, ¿no? Respecto a la idea de tener al menos un modelo y un paradigma que funciona. Sí, no es tan así, pero me quedó por contestarte lo del trabajo con Robin Thompson. Iba a volver, pero cuéntalo porque es una anécdota que puede ser interesante. Es simplemente, cuando estamos trabajando en variables discretas, nos entusiasmamos tanto con los resultados para el caso univariante, que lo extendimos inmediatamente al caso multivariante. Entonces escribimos un trabajo que se lo enviamos a Robin Thompson para que lo comentara. No, perdón, me equivoco. En 1982 di un seminario sobre este tema en Edimburgo y vino Robin Thompson con su habitual cortesía y me dijo, I don't believe you, no te creo. Y digo, ¿pero qué no? Y me empezó a explicar que por supuesto no comprendí lo que me dijo. A los pocos días estaba en Francia, de regreso me encuentro con una carta de él con el argumento, y no lo podíamos entender, el argumento. Entonces, claro, lo que ocurría es que nosotros habíamos resuelto el problema sin considerar que cuando tú tienes 2 caracteres, hay una correlación genética y una correlación ambiental. El problema es que introducir la correlación ambiental en las variables discretas era un poquito más complicado. Y habíamos hecho omisión del caso, pero no una omisión deliberada, sino que se nos escapó. Y bueno, gracias a la intervención de Robin, tuvimos en cuenta que era una variable continua, una discreta, y que la existencia de correlación ambiental modificaba las distribuciones. Entonces reescribimos el trabajo, cambiamos las ecuaciones y lo invitamos para ser coautor y él aceptó. Bueno, yo de verdad creo que Robin, efectivamente, si hubiera querido meterse por el campo bayesiano, pues podría perfectamente haberlo desarrollado bien. Me sorprende también la resistencia que tiene en este sentido, pero bueno, espero invitar a Robin también a estas sesiones y poder discutir con él de estos temas. ¿Sabes lo que ocurre? Sí. En Gran Bretaña han habido grandes genetistas aplicados en nuestro campo, como Alan Robertson y Billy Hill y Robin Thompson. Robin es más un estadístico.
Pero creo que nunca son como las películas de Woody Allen, que siempre se referencia a su madre, como Death in Manhattan. Creo que hay muchos estadísticos agropecuarios de Gran Bretaña que nunca se han podido liberar de Sir Ronald Fisher, que lo está mirando desde el cielo, desde el infierno, desde el purgatorio, y enviándole comentarios, no sean bayesianos, no sean bayesianos. Yo creo que tiene algo que ver con eso. Ya, bueno, es posible. Yo la verdad es que yo tengo un enorme respeto a Bill Hill intelectualmente hablando en este sentido, y Robin Thompson, yo he trabajado con él y la verdad es que, bueno, a mí me parece que es una persona enormemente inteligente, o sea, es un señor que piensa en multivariante, es decir, que piensa en n dimensiones, y, en fin, no sé, quiero decir que hoy en día, por ejemplo, también está haciendo cosas bayesianas porque todo el mundo, con la irrupción de la genómica, pues se ha encontrado con que tiene muchas más incógnitas que resolver que ecuaciones tiene, y como no saben qué hacer, pues se han metido a hacer estadística bayesiana. Y precisamente ahora, que es cuando el bayesianismo, digamos, que podría llegar a la cumbre, porque, de acuerdo, el BLUP puedes decir que es un método bayesiano, yo lo creo así, no hay problema, pero bueno, de acuerdo, tú puedes decir que hay métodos mejores, etcétera, pero que ya están establecidos porque los resultados son muy parecidos a los bayesianos, pero ahora no, ahora tenemos la irrupción bayesiana porque no hay otra solución más que para utilizar este tipo de información. Ahora nos dices, no, antes pensaba que el bayesianismo iba a ser la solución, ahora que tengo una solución al problema, que es Bayes A, Bayes B, Bayes C, Bayes R, quiero decir, resulta que estoy pensando que lo mejor es olvidarme de los modelos y hacer cosas que funcionen simplemente, sin llegar a hacer algún tipo de inferencia o preocuparme sobre lo que hay detrás. Esto nos lo tienes que explicar porque no creo ser el único que está sorprendido con esto. Bien, y la explicación es muy sencilla y la estamos discutiendo en este curso que tú gentilmente me has invitado a dictar esta semana. El bayesianismo, como cualquier método de inferencia, o sea, de aprendizaje del estado de naturaleza, son métodos que funcionan cuando el tamaño de la muestra excede ampliamente al número de incógnitas estadísticas del modelo. Por cual información genómica, el problema se invierte. El tamaño de la muestra es sensiblemente inferior a la información molecular. Por ejemplo, nos pueden dar una secuencia y tenemos 10 millones de bases. O nos pueden dar polimorfismos si tenemos 800.000 en una muestra que hay 1.000 individuos o 1.000 árboles o 500 ranas genotipadas. Entonces la maquinaria inferencial se destruye. Uno no puede inferir más el estado de naturaleza a menos que elimine parámetros del modelo. El problema de selección de variables es un problema muy... Entonces cuando nos enfrentamos con la complejidad, el argumento clásico que han utilizado personas que trabajan con sistemas de alto nivel de complejidad, como en inteligencia artificial, en neurociencias, en lugar de tratar de representar lo que piensan que es el estado de naturaleza, tratan de ver de cómo se comporta y cómo va a actuar en un futuro dado un determinado tipo de condiciones. Ese es esencialmente el problema predictivo. Tú tienes un número masivo de variables que no tiene sentido incorporarlas en un modelo mecanístico, porque aparte tú no las puedes aprender. El aprendizaje bayesiano no funciona, porque la distribución a priori es siempre influyente, de manera que si yo tengo una opinión a priori, observo datos y la mantengo, o por lo menos si los altamente influido, eso quiere decir que los datos no me informan mucho. Entonces uno tiene que cuestionar si esa maquinaria inferencial es válida cuando el número de incógnitas excede al número de datos en la muestra. No, depende si funciona, ¿no? Bien. No, inferencialmente no funciona. No, inferencialmente no funciona. No funciona porque no se puede argumentar asintóticamente que tú puedes aprender sobre P parámetros cuando hay solamente N identificados. El segundo tema es que, por otro lado, sí tú puedes predecir, y aquí viene la influencia del campo de aprendizaje automático, y el bayesianismo se presta extraordinariamente bien para construir máquinas predictivas de alta calidad. Entonces, todos estos métodos con letras que gastamos, el A, el B, el G, el T, el L, son máquinas predictivas, que son bastante buenas máquinas predictivas. Son máquinas predictivas lineales, o sea que se pueden mejorar, pero no se pueden mejorar mucho más. Porque en general nuestras predicciones tienden a ser locales y una máquina predictiva lineal generalmente se comporta bien. Pero el bayesianismo es muy útil para construir la máquina predictiva, pero además con un
un agregado que es muy interesante. Tú cuando eres bayesiano, sobre todo en el campo multiparamétrico, tienes que inventar las a priori. Porque yo no conozco a nadie que asigne probabilidades a priori en 10 millones de dimensiones. Entonces, predictivamente, la a priori se convierte en un instrumento que después tú lo puedes ajustar de acuerdo a su capacidad predictiva. Los hiperparámetros de la distribución a priori se convierten como los botones de sintonía de una televisión, que o más azul, o más verde, o que el hue, y que el black, y que el contraste, y que el volumen. Entonces tú haces una combinación y evalúas predictivamente si es la que te produce la mejor imagen y ya está. Sí, lo que pasa es que, claro, aquí en este caso es porque hay una información masiva de datos, ¿no? Quiero decir, pero, por ejemplo, en otros casos, yo qué sé, curvas de crecimiento, tú puedes también utilizar ese tipo de informaciones masivas, tú puedes utilizar el mismo tipo, aunque no sea el caso de tener una gran cantidad de incógnitas y unas pocas ecuaciones, también podrías utilizar este y otro tipo de métodos. Entonces, aquí hay una cuestión que puede ser interesante discutir, es decir, vamos a ver, cuando yo estoy aplicando un modelo de curvas de crecimiento, por ejemplo, estoy intentando resumir en pocos parámetros lo que es un fenómeno complejo biológicamente. Entonces, es posible que esto me haga comprender mejor la situación. Yo recuerdo que leí de un curso en el que hablaba de cómo ajustar curvas de crecimiento de esta forma ciega. Yo digo, bueno, el problema está en que yo los datos de curva de crecimiento no me los he encontrado en la calle. Yo sé que los animales primero pesan poco, luego crecen y luego se hacen adultos. No sé por qué no, si yo eso lo sé, tengo que comportarme de forma artificialmente estúpida y pensar que no lo sé. Quiero decir, o sea, en este sentido, tal vez para hacer predicciones pueda funcionar mejor algún otro tipo de método, pero tal vez para conocer un poco lo que es la realidad de la situación, pues sigan funcionando mejor los métodos. Sí, no, es que el enfoque no paramétrico no excluye el paramétrico, sino hay circunstancias en las cuales el tratamiento no paramétrico se presta y hay otras en las cuales que el tratamiento paramétrico inclusive es peligroso. Por ejemplo, hay trabajos en que vinculan el riesgo de tener hemiplegias con el nivel de colesterol y con la presión sanguínea, que como son analizadas desde la perspectiva paramétrica, presentan una superficie de riesgo que es sensiblemente diferente a la no paramétrica. En realidad la no paramétrica te dice, bueno, siga comiendo jamón, siga comiendo, te permite disfrutar la vida mucho más y sin tomar medidas tan drásticas en materia de salud pública, que sea medicar a toda la población con estatinas. O sea, hay veces en que el problema, cuando se aborda ambas perspectivas, las respuestas son muy diferentes, pero hay circunstancias en las cuales, como tú mencionabas, cómo crece un animal o un organismo en el cual tener un modelo que reproduzca esencias del crecimiento, que sean interpretables, como el punto de inflexión, la edad de la pubertad, el peso asintótico, el estado maduro, en fin, que claro, permite entender, o por lo menos pretender que uno entiende bien el estado de la naturaleza. Los modelos son los modelos. Por ejemplo, ahora yo suelo leer una cita de Butler respecto a lo que la genética molecular nos prometía y nos lleva haciendo, y la solía citar porque él, referido a un jugador, el autor del diccionario primero inglés, decía que su conservación habitualmente te desafiaba y anunciaba más de lo que realmente te daba, de forma que te alimentaba con una continua renovación de esperanzas para terminar con una constante sucesión de decepciones. Bueno, nosotros hemos empezado trabajando con transgénicos, luego ya no, hemos empezado a pensar que la clonación podía ser un método utilizable, ¿no?, en los programas de mejora genética, ya no. Los QTLs, tú nunca trabajaste con QTLs, que yo sepa, no sé si tienes alguna vez hecho, y ¿no lo hiciste porque no creías en ello o porque no se te presentó la oportunidad? No me convencía el argumento de que uno iba a encontrar un gene con bolitas en los cromosomas, y menos con una bolita, que con una bolita vas a ver. Ese fue el comienzo de la detección de QTLs, un marcador, un QTL. No me convencía la abstracción, y hoy, a la luz de lo poco que sé de genética molecular, me parece que es un paradigma absurdo. Además, es un paradigma muy difícil de verificar científicamente. Yo realmente en este sentido sí que me metía con los QTLs, porque salvo el gen de la lotano, que todo genetista animal que trabaja en molecular lleva una fotografía en la cartera para enseñarlo como el éxito de
de los marcadores, porque encontraron el marcador dentro del gen. Así como yo, por ejemplo, creo que para el conocimiento la genética molecular sí que ha progresado mucho, en nuestro caso creo que ha sido ahora que ha venido la explosión de la genómica cuando se ha vuelto útil, porque ya no necesita suponer que hay genes mayores, es decir, que ya no... Y en este sentido... Bueno, pero si existen... Claro, para quedarse al gen burula, pues ves la oveja que ha parido 6 y te quedas a las hijas y cosas así. El problema yo no lo veo. Yo lo que creo es que en este momento la selección genómica se ha convertido en una especie del paradigma nuevo al que todo el mundo parece estar abocado. Y es un paradigma al que lo veo razonable en vacuno de leche, porque ahí se van a recoger los datos de leche, aunque no se haga mejora genética. Y porque los toros son muy caros, y pues invertir en un chip de 800.000 bases pues no es mucho, porque realmente los toros son carísimos y porque el intervalo generacional es de 6 años, con lo cual pues aunque haya desequilibrio de ligamiento y luego a continuación pues resulte que se rompan parte de las asociaciones y al cabo de 3 o 4 generaciones haya que reestimarlo todo, 3 o 4 generaciones en vacuno de leche pues son 24 años, pero claro, cuando lo piensas para otras especies ganaderas como los pollos, los cerdos, los conejos, en conejos tenemos intervalos generacionales de 6 meses, entonces bueno, yo tengo mis dudas de que pueda ser útil la utilización de la genómica como se supone que está siendo útil en vacuno. Cuando estuve en Wisconsin dando la Chapman Lecture, Max Rothschild decía, bueno, sí, pero es que para calidad de carne puede ser útil porque son caracteres difíciles de medir. Digo, sí, claro, pero si necesito una población de referencia de 500 animales, yo no sé si no medirlos directamente sobre la población que estoy seleccionando, si al cabo de 3 o 4 generaciones tengo que volverlo a medir. Quiero decir, yo personalmente no veo tan claro que se vaya a implantar la genómica en los programas de mejora de forma generalizada. Sin embargo, no sé cuál es tu opinión, porque hoy en clase precisamente has comentado que la genómica está ahí y va a ir a más. Yo estaba hablando de vacuno de leche. Ahí estás pensando en el vacuno de leche, ¿no? Pero, en primer lugar, yo creo que este tipo de pregunta que tú planteas se ha presentado muchas veces en la historia de nuestro campo, en la historia de la ciencia, en la cual aparece una nueva visión de los problemas, la contribución marginal del cambio a esa nueva visión es pequeña, pero sin embargo se cambia. Por ejemplo, cuando surgió el Bloop, no era del todo claro que valía la pena hacer todo esto y complicarse la vida cuando existía un método que se llamaba mínimos cuadrados regresados, que tenía una correlación de 0.98 con las evaluaciones del Bloop. O sea, si nos hubiéramos quedado en eso, la gente seguiría haciendo mínimos cuadrados regresados. O sea, pero siempre, claro, aparece un nuevo paradigma, el bayesianismo, por ejemplo. Uno dice, bueno, con esto voy a resolver todos los problemas del mundo. Las expectativas son enormes, pero después cuando uno observa los resultados, bueno, las diferencias no son tan grandes como se pensaba. Y eso así sucesivamente, lo mismo se aplica a la selección genómica. Hoy la selección genómica en vacunos de leche es una realidad. Todos los países desarrollados la están aplicando. La selección genómica en cerdos es una realidad, en aves también. ¿Por qué? Porque son 4 o 5 compañías multinacionales de enorme dimensión que la pueden hacer. La selección genómica en plantas también es una realidad. ¿Por qué? Porque hay 5 o 6 compañías enormes con recursos también enormes que la pueden hacer. Hay seguramente, no sé, producción de cabras de Angora en Cachemira, que bueno, no será posible hacer selección genómica, no será factible. Y todo es una cuestión de costo-beneficio. Y bueno, en fin, creo que no son solamente las consideraciones científicas las que dictan la implementación. Siempre hay otras facetas. Por ejemplo, ¿por qué la selección genómica se hizo tan rápida? Bueno, por un lado porque las predicciones eran mejores, pero por otro lado porque los holandeses empezaron a hacer catálogos con toros evaluados genómicamente. Entonces los americanos le apretaron el acelerador. Probablemente sea así, porque además yo recuerdo que Leo Denfle tenía unos artículos cuando apareció el Bloop diciendo que realmente respecto a la comparación de contemporáneas mejoraba un 5% solo o algo así. Lo mismo se aplica a la telefonía móvil. Por ejemplo, ahora Google sacó unos lentes que tienen internet. ¿Para qué quiere internet uno de los lentes? Pero en fin. Bueno, pues vamos a ir terminando la conversación. Tengo algunas cosas que tenía anotadas como parte interesante para comentar. Realmente,
quería terminar también volviendo otra vez a tus orígenes uruguayos, a tus orígenes. Poca gente sabe, me lo comentó tu mamá y tu hermana también por separado, que aprendiste piano de joven y tu mamá insistía en que no eras mal pianista, quiero decir, que te han interesado otros temas distintos a los temas meramente profesionales. Y en este momento tienes una relación con España notoria, porque vienes con frecuencia y has formado toda una escuela acá. En fin, ¿cuáles crees que ahora, en este momento de tu carrera, cuál crees que va a ser el final de tu carrera? ¿Acabarás jubilado en Uruguay? ¿Vas a no jubilarte y continuar morir con las botas puestas como Wright, que ponías como ejemplo esta mañana, trabajando en lo que estás ahora ocupado, de los métodos no paramétricos, etcétera? ¿O crees que en un momento determinado, bueno, pues quieres tomar algún tipo de decisión mixta, ¿no? En el sentido de decir, voy a estar contratado en parte en la universidad y pasar parte en un sitio, parte en otro? ¿Qué va a ser de tu vida en los próximos años? Bueno, en tanto que mi salud me lo permita, yo pienso seguir trabajando, porque aparte de viajar, ver a mis amigos, disfrutar con mi esposa, ir a la playa, ver a mis hijos ocasionalmente, tengo una del Pacífico, otra del Atlántico de Estados Unidos, no la veo con frecuencia. Para mí el trabajo ha sido lúdico, yo disfruto enormemente de mi trabajo porque me encuentro con los amigos, me discuto, me peleo, me divierto y pienso seguir haciendo. No tengo un calendario jubilatorio porque honestamente no sabría qué hacer con mi vida. Pero la pregunta de dónde y cuándo y cómo me cuesta, no te la sabría responder, porque mi corazón está repartido en varias partes. Por supuesto, Uruguay tiene un lugar muy importante. A mí, Estados Unidos también tiene una parte muy importante en mi corazón. España tiene una parte importante en mi corazón. La propia Francia. Y irme a Uruguay a esperar la muerte, para así decirlo, no sé, me resultaría un poco difícil, pero lo cierto es que hay circunstancias, en particular circunstancias médicas, que te comienzan a generar ciertas dependencias físicas. Por ejemplo, yo supongo que en un momento determinado desarrollaré una relación de dependencia con mis médicos en Estados Unidos y eso me condicionará dónde y cuándo voy a recibir. Lo cierto es que por el momento nosotros hemos tenido la fortuna de tener un piso en Uruguay, que tú conoces, en el cual vamos todos los años. Y cuando piense que tenga menos energías, tal vez voy a reducir mi carga docente e investigación en Wisconsin y pasaré más tiempo en Uruguay. Bueno, yo que estoy asistiendo al curso que nos estás dando, me parece que está lejano el momento en el que tengas menos energías, quiero decir, porque realmente somos nosotros los que nos cuesta realmente mantener la energía suficiente para seguirte. En fin, Daniel, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí, muchas gracias por venir a estas crónicas y la verdad es que, bueno, me alegra saber que tus planes son el continuar como hasta ahora y más todavía. Claro, así puedo venir a Valencia. Muchas gracias. A ti, Agustín, gracias.